Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, soy Verónica. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo la clase número 7 que tiene una parte sobre la cintura pélvica. La pelvis, o denominada cintura pélvica, está formada por los dos huesos coxales y el sacro. Si nos acordamos de anatomía, el hueso coxal está formado por el ilion, el isquion y el pubis, que se unen entre sí mediante una sinartrosis. Y el sacro está formado por la fusión de las vértebras sacras a través de una sinostosis. La cintura pélvica es distinta en el hombre y en la mujer, es decir, existe lo que se denomina un dimorfismo sexual. La figura 1 corresponde a la pelvis masculina y la número 2 a la pelvis femenina. Fíjense que cada una de ellas queda encerrada por un triángulo cuya base es más grande en el caso de la pelvis femenina. Es decir, la pelvis femenina es más ancha, más extensa, pero también es más baja. Por otro lado, la abertura superior, que es este círculo que se puede ver acá, es mayor en el caso también de la pelvis femenina. Y esta diferencia existe o está relacionada debido a la función de gestación, pero también debido al parto. Veamos cómo es la arquitectura de la cintura pélvica. La cintura pélvica se considera en conjunto como una transmisora de fuerzas entre el raquis y los miembros inferiores. Fíjense, acá está marcado con la P como el peso, ¿sí? Entonces toda la fuerza que es transmitida, la fuerza peso, desde la columna, se va a repartir en partes iguales a las alas del sacro para continuar a través de la espina ciática hacia el acetábulo. Fíjense que acá en el acetábulo es el punto donde recibe la resistencia del suelo al peso del cuerpo que transmite la cabeza del fémur y el cuello del fémur. Entonces fíjense que la fuerza que viene desde abajo transmitida por el fémur también se divide, ¿sí? Una va también hacia el acetábulo y la otra se dirige hacia la sínfisis del pubis, para de esta manera disipar la fuerza y que no estén esas fuerzas aplicadas en un solo punto. Si nosotros nos acordamos en clases anteriores cuando habíamos visto el raquis, en el raquis con las curvaturas que van ocurriendo a lo largo de la columna ocurría lo mismo, ¿sí? Esas curvaturas de la columna permiten que las fuerzas de compresión se vayan disipando. Acá igual, ¿sí? El peso que se recibe de la columna, fíjense cómo se divide, y el que se recibe desde abajo, ¿sí? Como resistencia, también. Nosotros recién habíamos dicho que la cintura pélvica o pelvis está formada por los dos coxales y el sacro. Eso en cuanto a la configuración, ¿sí? De cuáles son los huesos que están conformando la pelvis. Pero bueno, además de estos huesos, acuérdense que la unión de los huesos forman las articulaciones. En la cintura pélvica tenemos 3 articulaciones. 2 articulaciones sacroilíacas que unen el sacro a cada uno de los huesos coxales, y por otro lado la sínfisis del pubis, que une ambos coxales en la parte anterior, ¿sí? Aquí se puede observar la articulación sacroilíaca y vamos a ver entonces cuáles son los ligamentos que forman esta articulación. Fíjense que los números que están acá en esta imagen no corresponden a los números que aparecen en el resumen del Kaplan-G, ¿sí? Así que ahí tengan cuidado porque por ahí si los quieren localizar con la figura que tienen ahí en el resumen, no corresponde el numerito con el del dibujo, ¿sí? Yo igualmente se los voy mostrando acá con la imagen. Tenemos el ligamento iliolumbar superior, iliolumbar inferior, ligamento iliotransverso sacro, ligamento iliotransverso conjugados, ligamento sacro espinoso y ligamento sacro tuberoso. Estos ligamentos que nombramos recién se pueden ver en esta vista posterior. Ahora en vista anterior vemos el ligamento sacroilíaco anterior, el haz anterosuperior y el haz anteroinferior.
que son los frenos de la nutación, que ahora en un ratito vamos a ver cómo es ese movimiento. Y ahora en esta vista lateral se puede observar como eje de los movimientos del sacro, ¿sí?, al ligamento sacroilíaco interóseo o ligamento axial, ¿sí?, que es el eje de los movimientos del sacro. Fíjense, acá está marcado el ligamento axial y vamos a ver cómo es el movimiento de nutación y contranutación. ¿Sí? Ahí se ve el ligamento axial. Ya nos muestra movimiento de nutación y contranutación. Esos movimientos, fíjense, los tenemos esquematizados acá en el movimiento de nutación, que es el de las flechitas rojas, contranutación el de las flechas azules. Durante la nutación, fíjense que el promontorio va hacia abajo y hacia adelante, si lo vemos de perfil, va hacia abajo y hacia adelante, y el vértice del sacro y el extremo del coxis se dirigen hacia atrás en este movimiento que podría llamarse de báscula. Entonces el promontorio va hacia abajo y hacia adelante y vértice de sacro y coxis se van hacia atrás y hacia arriba. Fíjense que la abertura superior de la pelvis, con este movimiento de nutación, tenemos acá un puntito negro en el movimiento previo, el otro puntito negro es durante el movimiento de nutación. Fíjense que este diámetro, o sea, esta abertura superior disminuye, mientras que la abertura inferior aumenta, ¿sí?, porque la punta del coxis se va hacia atrás o acá por el promontorio se va hacia adelante. Entonces, en un caso disminuye y en el otro caso aumenta. Fíjense que además de este movimiento del sacro, los coxales también tienen un movimiento. Las crestas ilíacas se aproximan y las tuberosidades isquiáticas se separan. Todo esto durante el movimiento de nutación, que está limitado por la tensión del ligamento sacrotuberoso, tensión del ligamento sacroespinoso y los frenos de la nutación, que ya habíamos dicho es el ligamento sacroilíaco anterior, el as anterosuperior y el as anteroinferior. Durante la contranutación se produce el movimiento contrario, entonces por eso el diámetro, la abertura superior aumenta, la abertura inferior disminuye, el promontorio se va hacia atrás, el vértice del coxis se va hacia adelante, las crestas ilíacas se alejan y las tuberosidades isquiáticas se acercan. Estos movimientos ocurren durante el parto y para eso es necesaria la liberación de, por ejemplo, oxitocina para relajar estos ligamentos y que permitan estos movimientos. Durante el parto, también la sínfisis del pubis sufre un movimiento llamado apertura y luego cierre. Acá podemos observar los ligamentos de la articulación de la sínfisis púbica. En una vista anterior el ligamento anterior de la sínfisis, en vista posterior el ligamento posterior de la sínfisis. En este corte frontal se puede ver el fibrocartílago, el ligamento superior de la sínfisis y el ligamento inferior de la sínfisis. Tanto las vértebras sacras fusionadas entre sí como las del coxis fusionadas entre sí son sinostosis, ¿sí? Son huesos que se fusionan y no tienen movilidad. Por otro lado, la articulación sacrocoxigia, es decir, la unión entre la articulación entre el sacro y el coxis, es una anfiartrosis. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los movimientos de la pelvis. Fíjense, movimiento de anteversión y movimiento, a ver, ahí todavía hace la anteversión, movimiento de retroversión. El movimiento de anteversión, entonces, si ustedes observan, las crestas ilíacas van hacia adelante y si consideramos los músculos que realizan este movimiento, cualquier músculo que realice flexión de cadera, si toma punto fijo el fémur, va a realizar una anteversión de pelvis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el recto femoral, el psoas ilíaco
el sartorio, tensor de la fascia lata, pectíneo, el aductor largo, el gracil, ¿sí? Todos esos músculos van a poder realizar una anteversión de la pelvis. El movimiento de retroversión, que es, o sea, uno diría que es cuando uno mete cola, ¿sí? Cuando las crestas ilíacas van hacia atrás, lo realizan los músculos que en cadera realizan extensión, ¿sí? Pero toman punto fijo de vuelta en el fémur. Entonces podríamos considerar a los músculos glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, ¿sí? Es decir, a los isquiotibiales, el aductor mayor, que también es extensor de cadera, ¿sí? Y entonces va a realizar retroversión en la pelvis. Ahora, con respecto al movimiento de inclinación y declinación, miramos del lado, digamos, derecho, ¿sí? Y fíjense, ahí realiza un movimiento de declinación. En este movimiento de declinación, fíjese que la pelvis está inclinada hacia adentro y los músculos que realizan ese movimiento son los músculos que en cadera realizan aducción, pero en este caso están tomando punto fijo de vuelta en el fémur, entonces pueden realizar una declinación de la pelvis, que es cuando la pelvis se inclina hacia adentro. Esos músculos pueden ser los aductores, ¿sí? El aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el gracil, el pectíneo, semitendinoso, semimembranoso, ¿sí? Hay un montón de aductores, ¿sí? Todos los músculos aductores de cadera, entonces son los que realizan la declinación de la pelvis. Y ahora veamos, de esta misma pelvis, ese movimiento es el de inclinación. Y en el caso de la inclinación, fíjense que la pelvis queda inclinada hacia el lado de afuera, ¿sí? Y en ese caso son los músculos abductores de cadera los que realizan el movimiento de inclinación de la pelvis, ¿sí? En este caso serían entonces el glúteo medio, menor, tensor de la fascia lata, ¿sí? Los músculos que realizan este movimiento. Por otro lado tenemos el movimiento de rotación interna, que es cuando uno se para con una pierna y la pelvis rota hacia atrás. O sea, todo músculo que de vuelta en cadera realice rotación externa, en la pelvis va a realizar una rotación interna, ¿sí? Porque está tomando punto fijo de vuelta en el fémur, ¿sí? Entonces todos los músculos pelvitrocanterios realizan rotación externa, los aductores, ¿sí? Entonces, de vuelta, el piriforme, obturador interno, gemelo, superior inferior, obturador externo, cuadrado femoral, ¿sí? Todos estos pelvitrocantéricos que en cadera realizan rotación externa, de nuevo, en pelvis realizan rotación interna, ¿sí? Y lo mismo al revés, los músculos que realizan rotación interna en cadera, en pelvis van a realizar rotación externa, ¿sí? O sea, tensor de la fascia lata, glúteo medio y menor, o sea, las fibras anteriores del glúteo medio y menor, van a realizar en pelvis rotación externa. Entonces, de nuevo, los movimientos de la pelvis se realizan porque el punto fijo se toma en el fémur, ¿sí? O sea, uno se para y realiza movimientos con la pelvis. En cambio, los movimientos de cadera, uno, digamos, deja como punto fijo la pelvis y lo que se mueve es el muslo, ¿sí? Se mueve el fémur. Esa es la diferencia de por qué entonces los músculos que realizan un movimiento en cadera realizan el movimiento, digamos, contrario en la pelvis, ¿sí? Esto igualmente lo vamos a ver, es mucho más fácil verlo en el práctico, así que esta semana nos vemos como para poder fijar estos conocimientos.